En su sentido más amplio, el terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso político. Al pensar en terrorismo, lo primero que viene a la mente es el 9/11, por el impacto que dejó en la humanidad, ya que en cuestión de minutos se esparció un terror sin precedentes que vulneró la seguridad y tranquilidad de una de las potencias más importantes del mundo. Razón por la cual en este video se hablará acerca de este fenómeno, abarcando de manera breve la evolución histórica de este, así como algunas de las organizaciones que han existido. Se abarcará aquellas instituciones y organismos que combaten esta conducta delictiva, así como los instrumentos internacionales que previenen y reprimen este fenómeno. El terrorismo puede definirse de diversas maneras, mismas que varían dependiendo del área de estudio, y la que el día de hoy nos compete definir es la perspectiva jurídica. Tal como lo describe el autor Manuel Osorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, el terrorismo es considerado como actos de violencia en contra de personas, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos y el orden constitucional o contra la administración pública. Para saber más del terrorismo es necesario saber su origen, que aunque este es incierto y poco claro, puesto que no hay un precedente que marque el inicio del mismo, se considera que los primeros actos terroristas registrados en la historia fueron los ejecutados en el año 69 después de Cristo por la banda de los Sicari, una secta religiosa que actuó en Palestina en contra de la administración romana en la lucha de los celotes. En su forma moderna, el terrorismo sistemático recibió un gran impulso a finales de los siglos XVIII y XIX, con la propagación de ideologías y nacionalismos seculares tras la Revolución Francesa. Posiblemente el término terrorismo tiene su origen durante esta turbulenta etapa de la historia, cuando se consideró como sistema de régimen de terror. Desde entonces se ha usado el término para describir las formas más inimaginables de violencia. La inestabilidad política existe durante las décadas de 1920 y 1930, dando pie a frecuentes actividades terroristas. El terrorismo tendió a integrarse dentro del conflicto más amplio de la Segunda Guerra Mundial. Se empleó nuevamente el terrorismo, teniendo estas guerras como particularidad la identificación como objetivos legítimos a todo aquel que no participaba en la lucha anticolonial. Es decir, se identificó por primera vez como blanco a la población civil en general, como medio de presión a favor de los fines de los movimientos anticoloniales. En la actualidad, debido a la reaparición de conflictos latentes que se encontraban reprimidos durante la Guerra Fría y el agravamiento de las diferencias económicas, ha surgido el terrorismo internacional. Si bien existen diversas teorías de la clasificación del terrorismo, es importante para el tema que nos atañe mencionar los siguientes tipos. Cabe mencionar que la presente clasificación no pretende efectuar diferenciación alguna respecto a la criminalidad o legalidad de ellos. El terrorismo religioso es el realizado en defensa de una fe o en la creencia de cumplir designios divinos de algún tipo. El siguiente es el terrorismo internacional, el cual tiene como objetivo llevar la lucha fuera de las fronteras de un Estado. Se puede decir que es la globalización del terrorismo, como por ejemplo la piratería aérea, la invasión de embajadas o los atentados del 11 de septiembre. Algunas de las agrupaciones terroristas más representativas y con más impacto social que han existido son la Organización para la Liberación de Palestina, la cual fue fundada durante un congreso en el sector jordano de Jerusalén en mayo de 1964 y tiene como fin movilizar al pueblo palestino para recuperar su hogar usurpado. Su objetivo es el de sustituir Israel por un Estado laico palestino. Con este fin, organizó numerosas acciones terroristas y guerrilleras dentro y fuera del país. Sin embargo, la OLP no se responsabilizó de graves atentados llevados a cabo por los fedayines, como el que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, y durante el cual murieron varios atletas israelíes. Al-Qaeda, como organización, está relacionada fundamentalmente con el mundo árabe. Las únicas motivaciones de Al-Qaeda son políticas, amparándose en mensajes que las poblaciones hacia las que van dirigidas son receptivas para ganar apoyo social y facilidad de reclutamiento, como cualquier otro grupo terrorista. Al-Qaeda, que nació en Afganistán, ha ido experimentándose y mutando en los últimos 10 años, pasando de tener por objetivo los Estados Unidos a tener todo el mundo occidental y los gobiernos de prácticamente todos los países árabes. El presidente Obama compareció para informar que Bin Laden había sido abatido en Pakistán el 2 de mayo de 2011, en una residencia cercana a una academia militar. El éxito de la operación dejó en evidencia ante el mundo el papel que ha jugado Pakistán en la lucha contra el terrorismo, al menos en el caso de Al-Qaeda. Se han tomado acciones para combatir el terrorismo. Uno de los principales planes internacionales corre por parte de las Naciones Unidas, el cual tiene como objetivo abarcar varias áreas con el propósito de encarar al terrorismo. Este proyecto consta de 5 vectores.
El primero, disuadir a la gente de recurrir al terrorismo o de apoyarlo. Mediante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se promueve la educación, cultura y desarrollo científico de civilizaciones, culturas y pueblos, promoviendo el diálogo entre religiones y confesiones, dejando en claro que el terrorismo es una conducta deplorable. El siguiente es dificultar a los terroristas el acceso a los medios para llevar a cabo un atentado. Negar a los terroristas el acceso a las armas letales, incluidas las armas de destrucción en masa. El Organismo Internacional de Energía Atómica ejecutó un plan de actividades para la protección contra el terrorismo nuclear. La Interpol facilita la cooperación policial transfronteriza y presta apoyo y asistencia a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión es prevenir y combatir la delincuencia internacional. También mantiene una base de datos mundial para localizar documentos de viaje perdidos y robados. De igual manera, hacer que los estados desistan de prestar apoyo a los grupos terroristas. Se han elaborado y aprobado en las Naciones Unidas 13 instrumentos universales para tipificar como delito actos concretos de terrorismo, como el secuestro aéreo, la toma de rehenes y el terrorismo nuclear. También desarrollar la capacidad de los estados para prevenir el terrorismo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha ayudado a 112 países a ser parte en los instrumentos universales relacionados con la prevención y represión del terrorismo internacional y a aplicar dichos instrumentos y ha facilitado asesoramiento legislativo sobre la lucha contra el terrorismo a 67 países. Y de igual manera a defender los derechos humanos en el contexto del terrorismo y la lucha contra el terrorismo. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presta a los Estados miembros que lo solicitan asistencia y asesoramiento sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, lo que incluye el examen y desarrollo de la legislación antiterrorista. Además de estos puntos que pretenden establecer una ruta clara que combata el terrorismo, el derecho internacional ha creado instrumentos universales relacionados con la prevención y represión del terrorismo a nivel internacional, como el Convenio relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios de aviación civil internacional, la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes y, la más importante, la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. ¿Cuáles son las consecuencias del terrorismo? En primer lugar, un ataque terrorista y como cualquier desastre tiende a reducir la riqueza de un país por su destrozo, por la afectación de capital humano, es decir, los muertos y heridos, y el capital material, que son las infraestructuras destruidas o dañadas. En segundo lugar, un ataque terrorista tiene un efecto muy general sobre la confianza y la seguridad de los ciudadanos y especialmente sobre las expectativas de los consumidores y de los inversores locales y extranjeros. Los inversionistas juegan un papel esencial en el desarrollo económico de un país y esta desconfianza se da porque crea una incertidumbre enorme en sus actividades diarias y en las decisiones que tienen que tomar. Dicha incertidumbre deriva de que es una acción por sorpresa, en la cual muchas personas pierden la vida y muchas más resultan heridas, realizada por un enemigo anónimo, o que es difícil de distinguirse, y que funciona con una racionalidad totalmente diferente, ya que es producto del fanatismo, que no tiene conciencia ni remordimiento por el mal que hace. La reacción inmediata de los ciudadanos es pensar que en lugar de ser un ataque puede ser una serie de atentados. Esto hace que muchos de ellos reaccionen con pánico. Son estas situaciones que producen un mayor deterioro en la actividad financiera de un país, a mayor miedo, mayor paralización. Los estragos materiales y sociales son más grandes de lo que se puede imaginar realmente.